Hola, buenos días. Esta es la quinta clase no, perdón, la sexta clase de la materia de Artes y Humanidades del Instituto Mano Amiga de Monterrey. Vamos a ver, fueron 4 semanas pasadas, esta sería, no, perdón, la séptima clase. Sorry, lo que pasa es que ya se pierde el tiempo con tantas que ando grabando. Bueno, es la séptima clase del Instituto Mano Amiga de Monterrey de Artes y Humanidades. Lo que voy a hacer a continuación va a ser una clase breve y estoy grabando el video porque, pues, sin imágenes, sin ver pinturas propiamente dichas, pues es imposible explicar este tema. La razón de que quiero que hagan una lectura de imágenes que más adelante les voy a encargar que hagan una. Entonces, quiero que quede este ejemplo, este testimonio de cómo se hace una lectura de imagen. Vamos a ver. Primero, los elementos principales puede ser más compleja, ¿verdad? Dependiendo de la habilidad y la profundidad en que se haga, pero digamos los elementos básicos que deben de integrar toda lectura de imágenes, pues obviamente el título de la obra, el autor, la época, la corriente artística, los elementos de composición. La composición es cómo se organizan y distribuyen los elementos que incluye la pintura. Ahorita vamos a ver ejemplos para que entiendan qué es cada cosa. La perspectiva, el tipo de perspectiva si se puede averiguar y el tipo de color. O sea, cuáles son los colores que predominan y qué sensación dan. Vamos a ver ejemplos. Les digo que va a ser una clase breve, pero pues necesito mostrarlos. Por ejemplo, este es el primer ejemplo. Este es uno de los cuadros más famosos de la historia de la humanidad. Se llama Las Meninas y es obra del pintor Diego Velázquez, que es un pintor muy notable, uno de los más grandes pintores de la historia, es español. Decía, bueno, el título aquí sería Las Meninas, el autor Diego Velázquez. La época en que se hizo este cuadro es la primera mitad del siglo XVII. Les debo exactamente el año, pero debe ser el 1640, una cosa así. ¿Quiénes son o cuáles son los elementos que integran el cuadro? ¿Cuál es la composición? Primero hay que decir que tenemos una composición frontal, o sea, estamos viendo. Espera un momentito porque hay algo de ruido, voy a interrumpir y ahorita lo continuamos. Sí, bueno, decía, disculpen. Eh, Esto que estamos viendo aquí es una composición frontal, o sea, la imagen está vista desde el frente, pero hay varios elementos interesantes que destacar. ¿Cuáles son los elementos de la pintura? Bueno, pues vemos claramente que ahí hay un perro, están unos enanos, no son niños, en las cortes de la época, es decir, el siglo XVII, frecuentemente había enanos como forma de diversión. Acá vemos una monja al fondo, otra vez, ahí está. Una monja, otro personaje que está un poco entre las tinieblas. Esta es una infanta, la niña que está en el centro, la rubia, por eso se llaman las meninas, una de las damas de compañía que está al lado de ella. Vemos al final que está entrando un caballero que se detiene en la puerta y en un espejo que está al fondo, el espejo que está al fondo, se ve lo que el pintor está retratando. Si usted se fija, Diego Velázquez es el que está con el pincel, es el pintor, delante de él tiene un lienzo y está pintando algo. ¿Qué es lo que está pintando? Lo que está viendo, nada más que está viendo hacia nosotros. Entonces, ¿cómo sabemos qué es lo que está pintando? Hay que fijarse en el espejo que está detrás de él, que dibuja dos figuras. Son los reyes, es Felipe IV y su esposa, los reyes de España. Entonces, estos son los elementos que integran la pintura. Vemos que el centro de la pintura, lo primero que llama la atención, por eso se llama así, es la infanta, o sea, la niña, hija de los reyes, las meninas. ¿Qué tipo de iluminación tiene? Si ustedes se fijan, la iluminación en el cuadro viene del lado derecho hacia la izquierda, porque ahí hay unos ventanales. Estamos hablando de que es luz natural. Se supone que es de día y que la luz está incidiendo de derecha a izquierda. Igual al fondo. Ven ustedes cómo la luminosidad en la parte de abajo es superior a la parte de arriba en la puerta que se ve al fondo. Eso indica evidentemente que también hay una ventana ahí y que el sol está incidiendo en ese ángulo. Entonces es una iluminación natural proveniente de izquierda a derecha. ¿Cuáles son los tipos de colores? Si ustedes se fijan, predominan los ocres, o sea, los colores cafés, los marrones, ese tipo de cuestiones, lo que le da a la pintura una sensación de calidez. Entonces estamos hablando de una pintura cálida. La corriente artística, creo que no la mencioné, es el barroco.
Ahora, el tipo de perspectiva, yo les dije al inicio que es una perspectiva frontal y efectivamente usted está viendo las cosas del frente, de aquí hacia allá, para que nos entendamos. Pero hay algo interesante, hay un elemento, por lo menos uno de estas figuras que utiliza un tipo de perspectiva que se llama aérea. ¿Cuál? Justamente la niña que está en el centro. Si ustedes se fijan, no tiene pies. Con razón dirá usted, bueno, lo que pasa es que es un vestido de estos que usaban en la época, tiene un corsé enorme y que forma una como campana y no se le ven los pies, efectivamente, pero el hecho es que en la pintura no se le ven los pies, de manera que la figura parece estar suspendida en el aire. Cuando una figura está suspendida en el aire, eso es lo que se llama tipo de perspectiva aérea. Así, en términos más o menos simples, es lo que es una lectura de imagen. Eso es lo que usted debe de hacer cuando le digo, usted va a escoger una obra cuando se lo pida y procure que de esa obra haya información, porque ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos que me parecen interesantes, pero que lamentablemente no encontré cómo se llamaba el cuadro. Entonces, pues no puedo hacer una lectura de imagen completa si no sé cómo se llama el cuadro. En un caso no sé ni quién es el pintor. Lo que pasa es que me interesó un elemento que ahorita vamos a decir. Eh, Procure que sean obras conocidas, o sea, póngale usted ahí en el buscador de imágenes pinturas más famosas o algo así. Escoja una que le llame la atención, intente investigar sobre ella para que pueda hacer la lectura de imagen más o menos como le hice yo. Vamos con el siguiente ejemplo. Este es de un pintor contemporáneo que se llama Joseph Zbrucki o algo así. No encontré cómo se llamaba el cuadro, pero me llamó la atención. Aquí vemos cómo, por ejemplo, es un cuadro de gran luminosidad. También es una luz natural. Si ustedes se fijan en la gente que está caminando en la parte izquierda del cuadro, claramente se ve cómo incide la luz del sol, evidentemente, que refleja las sombras de ellos hacia su frente o hacia su espalda, dependiendo de cómo, en qué dirección vayan caminando. Pero lo que más me interesó, aparte del manejo de la luz, que viene, porque es natural, de arriba hacia abajo, usted se va a encontrar a veces cuadros donde la luz, por ejemplo, proviene de una vela, o cuadros donde de carácter religioso, cuando se pinta el niño Jesús, que el niño Jesús emana luz, esa es una luz artificial, porque la gente pues no es un foco, no emana luz, pero ahí como es el niño Jesús, se le representa así, emitiendo luz, y las figuras que están a su alrededor están iluminadas por el niño. Entonces ahí es una luz irreal, una luz artificial, podemos decirlo. En este caso podríamos decir que es una luz natural que viene de arriba, evidentemente. Eh, lo que me llamó más la atención de esta pintura es la perspectiva desde el uso del color. Ustedes recuerdan que les dije que la perspectiva es la noción de profundidad que tiene un cuadro. Si en un cuadro todo está en el mismo plano, por ejemplo, déjenme salirme de la presentación porque no había pensado en eso, pero ahorita volvemos. Vamos a poner en el buscador, ajá, imágenes, pintura ay caray, egipcia. Vamos a ver. Miren, por ejemplo, esta. Digámoslo así, vamos a... Bueno, esta aquí, la que está agrandada al extremo derecho. Si ustedes se fijan en esta pintura, todo está en primer plano. O sea, no hay nada la sensación de que está una cosa más cerca u otra después. O en esta otra que podemos ver aquí. Todo está en primer plano. Ahí no hay perspectiva. En el caso de la presentación que le estoy mostrando, claramente sí hay perspectiva. O sea, hay cosas que se ven más cerca y cosas que se ven más lejos. Pero es muy interesante aquí ver cómo a través del color y la luz, si usted ve del puente hacia allá, las imágenes son muy borrosas. Ese es un uso de perspectiva del color. Ahí está usando el color y la luz para marcar una línea a partir de las cuales hacia acá las figuras son más claras, hacia allá las figuras son más oscuras. Entonces, podemos decir, este es un pintor contemporáneo que es de la escuela contemporánea, pongámosle de esa manera, hecho en el siglo XXI, finales del siglo XX, el nombre del autor, los tipos de colores predominan en este caso los blancos, los azules, los grises, pues son colores más bien fríos, da una sensación no de calidez, sino fría, pues. Vamos con el siguiente ejemplo que les dije llamó la atención. Este también es una pintura. Aquí es donde no encontré ni siquiera quién es el autor, pero me llamó mucho la atención el uso del color.
Aquí tenemos un claro ejemplo de una perspectiva, evidentemente es desde un punto elevado, otra vez es una luz natural, se supone que es de día, fíjense la sombra de los árboles, pero hay una sutil línea del color. Si usted se fija más o menos hacia la mitad del cuadro, hacia la profundidad hay un color verde azulado, mientras que lo que está de este lado es un color verde más claro, más intenso, con ocres. Si usted se fija, esta parte del cuadro, la parte que está más cercana a uno, o que da la impresión de estar más cercana a uno, es una pintura que da bastante calor, o sea, es una pintura muy cálida porque utiliza colores verdes, colores ocres que son colores calientes, mientras que los azules son colores fríos. Entonces usted ve, a partir de la línea de más o menos mitad del cuadro hacia la profundidad, usted ve que el cuadro da una cierta sensación, todavía sigue habiendo elementos verdes y todo, pero es un cuadro más frío, es como si hubiera bruma más allá. Bueno, estos son ejemplos muy sencillos de lo que es una lectura de imagen. Repito, el tipo de color, la perspectiva, el formato, este es un formato rectangular. Encuentren, se me olvidó poner ahí al inicio, pero también hay que agregarlo, uno de los elementos más importantes es la técnica, si es una acuarela, si es un óleo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso también, perdón, eso es importante y sí se me olvidó agregarlo. Pero bueno, lo importante, déjenme pongo aquí para agregar aquí, técnica. Esos son los elementos. Con técnica se refiere, insisto, si es una acuarela, si es un óleo. Este, por ejemplo, es un óleo. Pues me da la impresión que también, pero no encontré, insisto, las especificaciones. Claramente es un óleo. Es el tipo de pintura que produce ese tipo de colores. Bueno, esto es a grandes rasgos lo que es una lectura de imagen. Más adelante voy a encargarles que hagan una, así que por favor tómenlo en cuenta esto. Eh, Les dije que iba a ser un video breve, así que en estos momentos da finalizada la grabación. Muchas gracias. Buenos días.